Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, un espacio de reflexión que induzca acciones de bien a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar nuevamente con la presencia, la participación del doctor Alfredo Eduardo Mancilla Heredia. Él es doctor en el área de Economía del doctorado Ciencia y Filosofía de la Universidad Nacional de Siglo XX, en convenio con el Instituto Internacional de Integración Andrés Bello. Estimado Alfredo, muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. Silvano, estimados televidentes, importante es reflexionar algunos tópicos o temas que son interesantes, que son de coyuntura y de estructura. En este caso, pensar en la universidad, la investigación, los tópicos de desarrollo y otros elementos que son indispensables. Ya has introducido el tema, así que vamos a arrancar a pleno vapor. ¿Cuál es el rol de la universidad en nuestra sociedad? ¿Será que en el tiempo ha cambiado o sigue lo mismo? Sin duda, cuando pensamos en desarrollo, en transformaciones cualitativas, cuantitativas, la sociedad razona en generar una especie de equipo interdisciplinario, transdisciplinario o algunas instituciones que promuevan el desarrollo. En este caso, la universidad es el mega programa, vamos a decir, sobre el cual se va a gestionar el desarrollo impulsado por una sociedad. Entonces, ¿qué implica hablar de universidad? De una institución formadora de recursos humanos que van a resolver los problemas de desarrollo, que van a resolver las distintas problemáticas en contextos también diferenciados en relación a ciertas características y por supuesto significa que la formación se acompaña de la investigación y la aplicación del conocimiento para esa transformación. Nosotros hemos escuchado históricamente la universidad al servicio de su pueblo. Implica una relación sociedad, Casa Superior de Estudios, que tiene que por lo menos ser contingente. En la contingencia, la argumentación se tiene que enfocar la solución de los problemas. El disentimiento no debería generar resentimiento, más bien complemento, empatía, ponerse en la posición del otro. Hablamos de la palabra respeto en esa perspectiva de generar mayores oportunidades a los miembros o componentes de una sociedad. Visto desde la economía, hablamos de los agentes económicos, de las familias, de las empresas, del gobierno y por supuesto también esa relación internacional que se da a través del PIB. Entonces, la universidad en ese rol de ir buscando la solución de los problemas que se dan en su contexto, a partir de la interdisciplina, la transdisciplina, lo que pasa es que en el devenir del tiempo ha disminuido su capacidad de cobertura y muchas veces ha descuidado lo que estamos hablando precisamente en este programa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la universidad? Teníamos una universidad, por decir, en la época del ingeniero Alberto Rodríguez Méndez, de 12,000 estudiantes. Hoy tenemos una universidad que supera los 80,000 estudiantes. Entonces, ¿qué está pasando con la universidad? ¿Cómo puedes resolver los problemas de desarrollo? Sencillamente la universidad se ha descuidado de estudiar el mercado. El estudio del mercado, de la matriz productiva de un país, de la matriz energética asociada a esa producción, de las relaciones intersectoriales, deberían viabilizar esa expectativa de formación, de investigación, de interacción e integración con la sociedad. Entonces nos hemos descuidado en ese aspecto y lamentablemente en todo lo que es Latinoamérica se ha impuesto la corrupción. Entonces la prebenda, la distorsión de conceptos, respetando a las personas que son consecuentes con esta perspectiva y con hacer gestión, decidir, planificar, organizar, dirigir, controlar, fomentar el trabajo en equipo, hacer la inclusión, el feedback o retroalimentación,
que son indispensables, porque este problema de la universidad en el devenir del tiempo, en la modificación, entre comillas, o mala interpretación del rol que debería seguir, entonces el análisis nos permite indicar, resumir que estamos fallando en la cobertura, en la precisión, ¿no es cierto?, en la capacidad de producción. Entonces hay que estudiar el mercado. Y en este contexto, ¿qué es el aprendizaje significativo y cuál es su importancia dentro de la universidad? Vamos a pensar, toda la interacción de la universidad pública o el sistema universitario debería promover aprendizaje significativo. Los actores involucrados en las interacciones cotidianas deberían ser parte del aprendizaje significativo. ¿Qué implica este aprendizaje significativo? El cambio de actitudes. ¿Para qué? Para que a partir del discernimiento complementemos el conocimiento, la metodología y resolvamos los problemas del desarrollo. Porque el desarrollo puede ser enfocado como un proceso de cambio cualitativo y cuantitativo. Entonces lo cuantitativo que va a ser fundamental a partir de lo cualitativo para incidir en el multiplicador de la economía y la diversificación de la economía. Porque el ser humano cotidianamente, desde que aparece sobre la faz de la tierra, entonces trata de resolver sus necesidades materiales y espirituales. Entonces, si nosotros hablamos de aprendizaje significativo, desde la universidad y básicamente desde el aula o desde la interacción cotidiana, debemos comprender cómo aprenden los educandos. Los maestros se han dedicado a razonar y a dilucidar la pregunta ¿cómo enseño? Es importante saber enseñar, pero para saber enseñar debemos entender cómo aprenden los estudiantes. Entonces, si nosotros facilitamos esa interacción a través de una comunicación pedagógica apropiada y el entendimiento de la diversidad en la semejanza de los sujetos, pues somos semejantes pero somos distintos, entonces podemos generar un proceso de aprendizaje significativo que cambie la actitud de cada uno de los componentes o participantes del aula, además recalcando que otro participante del aula es el maestro y que todos se constituyen en sujetos de aprendizaje y que la parte administrativa también es sujeto de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a partir de este concepto se cambian las actitudes y se amplía el trabajo colaborativo inclusivo, estamos construyendo sociedad. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo las falencias, o si quieren puedo utilizar hasta un FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se dan en un contexto específico, y lo que se busca a través del aprendizaje significativo, a través de la ciencia, es potenciar esas fortalezas, aprovechar las oportunidades, disminuir las debilidades y hacer prevención de las amenazas. O si quieren hilar más fino, hacer estrategias agresivas, defensivas, adaptativas y de supervivencia, cruzando categoría interna con categoría externa. Entonces, fíjense qué importante en el aprendizaje significativo es el cambio de actitud, la investigación desde el aula, la vinculación con la sociedad, el trabajo en equipo de los agentes económicos para hacer una transformación de la economía y una mejor asignación de recursos que se pueda dar para generar la disminución de las desigualdades que existen en una sociedad, no para generar subsidio cuando no corresponda, porque también en la economía el subsidio es bueno cuando corresponde y hay que estudiar el subsidio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este aprendizaje significativo va a generar valores. Esos valores se van a vincular con las leyes de natura. Ahí se va a manejar de mejor manera la palabra comprensión y se va a liquidar la hipocresía, vamos a decir, porque lamentablemente en los últimos años se ha incrementado la hipocresía. Entonces,
La interacción de la doble moral, podemos decir, una interacción en la cual se miente a conveniencia, que tiene dos causas o raíces. La primera que tiene que ver con la comunicación con ruido, y por otro lado, la segunda con la desinteligencia emocional. Y básicamente en la desinteligencia emocional hablamos de la envidia. ¿Qué significa la envidia? Que el A quiere poseer lo que tiene el B, el C, etc. Ahora ya no se da la admiración por el semejante, porque yo he tenido maestros a los que he admirado y sigo admirando, y ellos han sido el referente para seguir mejorando en esta perspectiva de formarse uno como individuo, como profesional y como gestor o aplicador del conocimiento. Entonces, ahí tenemos un gran dilema. Entonces, ahí están fallando muchas universidades en Latinoamérica. Las universidades de Latinoamérica han entrado en una zona de confort. Buenos sueldos, pega segura, pero ¿qué pasa con el tema de la investigación? Hablemos de esa investigación-acción, que implica la relación aula con la sociedad, con el contexto específico, para proponer resolución de problemas y generar mayor credibilidad de nuestra universidad o de las universidades públicas. Pero además, que ahí estuvieran inmersos los aspectos del manejo de la currícula. ¿Cuál es el modelo de sociedad, de economía, de universidad que complementen la relación sociedad-universidad, que es interesante? Hoy está en una relación de conflicto, pero lo lógico debería ser que esa relación de conflicto permita generar argumentos, metodologías sobre los cuales se va a transformar la economía, se va a mejorar el tema de buscar mayores niveles de igualdad entre los sujetos en función de su formación. Entonces, estos elementos nos deben llamar la atención porque a partir de este concepto de currícula, de modelo, se tiene que incidir en el aula, en la investigación-acción, en la interacción y la integración que deberíamos tener como universidad. Fallan las alcaldías, fallan las gobernaciones, claro, van a fallar porque hay una crisis de oferta. Y la crisis de oferta la podría resolver la universidad. ¿Y cómo la podría resolver la crisis de oferta la universidad? Mejorando la formación, mejorando el concepto de aprendizaje significativo para vincularlo en el medio específico. Vale decir, estamos hablando de la gestión de proyectos, planificación y gestión de proyectos. Entonces, desde la universidad se puede hacer la consultoría social para el desarrollo, la interdisciplina, la titulación interdisciplinaria. Se puede trabajar los proyectos a diseño final. Hemos trabajado en varios de estos aspectos, pero muchas veces la normativa que se tiene a nivel del Estado no permite una mejor relación universidad con un gobierno central, departamental o local. Pero hay que buscar, ese es el desafío que nos va a permitir generar potenciamiento de la formación, de la investigación, de la interacción, que terminen en buena acreditación, vamos a decir. Y por ende, reconocimiento por la labor que se realiza. Justamente, hablando de eso, ¿cómo se podría hacer para que la universidad potencie ese proceso de aprendizaje significativo y además vinculativo con la sociedad? Lo que hay que hacer es en cada sujeto el cambio de actitudes. Acá hay un problema grande en la sociedad boliviana. Es un problema de conflicto de intereses, es un problema de enfocar el desarrollo, que también a su vez tiene un origen en la identidad, porque no nos damos cuenta o queremos entender que en la diversidad se debe construir una identidad múltiple. Y el complemento, la tolerancia, bajo un axioma de ser bolivianos. Entonces tenemos demasiados conflictos, tenemos gente que entre comillas profesa ser demasiado sabio,
y de lo que se trata es trabajar en equipo. Por eso que había hablado de la hipocresía en relación a una causa que es la comunicación con ruido y la envidia. Entonces, debemos aprender a ser inteligentes. Y el tema de ser inteligentes implica soltarse en la humildad, aplicar pensamiento crítico, generar trabajo colaborativo, en ese trabajo colaborativo hacer complementos, no estar en el mundo del prejuicio o del dogmatismo también, que es otro elemento interesante para razonar. A partir de este aspecto y guiados por una planificación que sea parte de la participación, la comunicación con el menor ruido posible, vamos a generar el modelo, vamos a generar las políticas, los planes, los programas sobre los cuales vamos a accionar de mejor manera la universidad y la sociedad. Si sufrimos alguna vez, habíamos indicado, es porque improvisamos, negamos la planificación. Y se sobreentiende que al negar la planificación, de por medio hay otras razones que tienen que ver con esa desinteligencia emocional y con aspectos inherentes a la corrupción. Estamos hablando en Bolivia de por lo menos 80% de informalidad. Y si nos damos cuenta de un 80% de informalidad, y a la gente le encanta la informalidad, no le encanta la formalidad. Somos una sociedad en la cual existe tanto abuso, tanto conflicto social, que ni cruzar la calle podemos hacerlo. El que conduce el vehículo muchas veces lo podríamos ver como un potencial criminal que está queriendo atropellar a la gente. Vamos por Chile, vamos por Europa, y entonces el conductor no puede hacer conducción peligrosa. Primero está el ser humano, primero está el peatón. Entonces, hemos perdido en el enfoque elementos esenciales de respeto entre las interacciones que deberíamos tener los seres humanos asociadas al ambiente. Entonces, en función de estos elementos, tenemos que seguir trabajando. Pero este no es el trabajo de una sola persona. Este es el trabajo de complemento que deberíamos tener los actores en las universidades, en las alcaldías, en las gobernaciones, en la sociedad en pleno. Hasta para hacer comercio tenemos que aprender a estudiar. Pero no estudiamos la especulación y cómo generar inflación, o cómo lavar el dinero de la economía sucia a través de la informalidad. Lo que debemos encauzar es ese pensamiento crítico y pensar que las decisiones de hoy, las vamos a decir, deben ser sustentables para tener sostenibilidad y que nuestros hijos, nietos y generaciones venideras tengan mejores condiciones que nosotros. Ellos sean mejores que nosotros. Pero al ritmo que vamos, cómo nos endeudamos, cómo nos comportamos, pienso que vamos a estar en mayores problemas porque pasa el tiempo, aumenta la población, aumentan los caprichos porque se baja el nivel de educación. Y acá quiero colocar en tela de juicio un elemento. La universidad debería aportar de manera incisiva en el modelo de formación primario y secundario. Y la universidad jamás debería ser la segunda secundaria. Entonces, en la universidad, por ejemplo, habría que ver cómo interactuamos con lo básico y secundario, pero además cómo construimos un modelo de matricialidad con tanta masa universitaria, pero además en el modelo de la matricialidad, para optimizar recursos, deberíamos pensar en las carreras técnicas. Y tengo el orgullo de decir que en mi época de universitario, y cuando he sido dirigente universitario, nosotros hemos generado carreras técnicas en la carrera de economía. Y esas carreras técnicas han generado trabajo para la gente que no ha culminado su licenciatura. Entonces, las carreras técnicas también son una alternativa. O hagamos una función copy.
de los alemanes, que tienen su línea científica, pero también tienen su línea técnica. Y no se tiene por qué discriminar al científico ni al técnico. Es que tenemos que aprender a complementar en sociedad. Y si aprendemos a complementar en sociedad, en verdad estamos respetando, valorando a los distintos actores, y ese respeto, esa empatía, ese complemento generan cultura. Bueno, algo breve para culminar nuestro programa dedicado a la universidad. Estamos en el tercer Congreso Universitario con el eslogan Construyendo la Nueva Universidad. Hay mucho que hablar seguramente, pero ¿cuáles podrían ser en el ámbito del que nos has hablado hoy? ¿Cuáles podrían ser los aportes para este Congreso? Un tercer Congreso que tendría que tener un punto de partida, un autodiagnóstico por parte de cada una de las facultades con sus respectivos actores. O sea, ¿cuál es el rol de cada facultad? Las carreras que tiene cada facultad están cumpliendo con las expectativas de economía y desarrollo, de tecnología, cuando hablo de economía, en la sociedad cochabambina, en la sociedad boliviana. Es indispensable repensar todo ello. Entonces, a partir de esa reflexión, se tiene que hacer un análisis multivariado. Y a partir del análisis multivariado, tenemos que razonar en relaciones de causalidad críticas que nos han de permitir gestar el modelo sobre el cual se tiene que enfocar la formación especializada, interdisciplinaria y mejor más adelante si consolidamos lo transdisciplinario, el objeto de estudio múltiple que es interesante e incisivo para hacer transformaciones y por ende gestar desarrollo. Entonces estamos pensando en chiquito, estamos pensando todavía en un cogobierno prebendal, respetando a los buenos actores que tiene el cogobierno, porque hay gente que se dedica y hace buen ejercicio, pero también envasan a la universidad, por ejemplo, a partir de este señor Max Mendoza, ¿no es cierto? Entonces, que el tema de la permanencia estudiantil, demás situación, esas son cortinas de humo. Acá hay que discutir la currícula, el modelo, pero en relación a lo que requiere la sociedad. Entonces, ¿qué hay que hacer con la universidad? A partir de ello se va a definir, por ejemplo, mejorar, cualificar a nuestros sujetos de aprendizaje que se llaman profesores. Entonces, los profesores tienen que llegar a ser especialistas, maestros, doctores, postdoctores, que es indispensable. Y el tema es demostrando, ¿no es cierto? Es investigando, aplicando, investigando desde el aula. Entonces, pienso que estamos en una etapa interesante y en este cómo los actores de la universidad tienen que aprender a comunicarse. Tienen que dejar la envidia a un costado. Tienen que practicar la empatía. Tienen que dejar, en pocas palabras, el prejuicio, el dogmatismo, la desinteligencia emocional. Porque no se olviden que la universidad resuelve los problemas de desarrollo. Y para resolver los problemas de desarrollo, los maestros, los estudiantes, los administrativos, las autoridades, tienen que ir en la misma dirección. Pueden disentir, pero no pasar del disentimiento al resentimiento. A mí me da mucha pena cuando escucho a profesores de la universidad peleándose como si fueran unos vulgares habitantes, no sé, de la cancha, de otros sectores. O sea, soy duro en esta crítica. Porque un profesor universitario es un científico. Un profesor universitario es un ejemplo. Un profesor universitario es un sujeto de aprendizaje que escucha
y sigue aprendiendo. Entonces, no puede estar en el prejuicio, en el dogmatismo. Tiene que estar, con esto voy cesando, en el mundo de la ciencia. ¿Y qué significa ciencia rápidamente? Un mundo de coherencia y congruencia que parte en la observación, en la interpretación de la información y en la comparación de la información. Entonces, ese es el gran desafío en nuestra universidad. Lo malo se puede razonar, pero tenemos que pensar en dejar de lado lo malo para avanzar en función de las expectativas que tiene la sociedad. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias a ti, Silvano, que es importante este espacio gestado por el Centro de Estudios Superiores Universitarios, al centro que le tengo mucho cariño, porque mi primera especialidad la hice en gestión y evaluación de proyectos sociales, y eso me ha irradiado en el pensamiento crítico complementado con la ciencia. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el doctor Alfredo Eduardo Mancilla Heredia. Hablamos de universidad, investigación y desarrollo, hablamos un poquito de lo que podría ser un gran aporte para el tercer Congreso Universitario. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Sigamos cuidándonos y adelante con fe y entusiasmo. Muy buenas noches.